Buenos días, Baudilio Jiménez de este lado y muy orgulloso, contento de poder estar acá junto a todos ustedes en esta reunión tan especial, con un tema tan importante y con una anfitriona, además, una conferencista de lujo, de grandes ligas, hablando en términos deportivos, ¿no? Que es lo que nos compete sobre todo. Muy importante la charla que tenemos en este día, en esta semana aniversario de la Asociación de Cronistas Deportivos, que está abierta incluso más allá de los mismos cronistas. Hemos enviado invitaciones a personas que no necesariamente estén ligados al deporte, por lo especial, por lo importante del tema. Estamos hablando acá de la ortografía, estamos hablando acá del uso del lenguaje en los medios de comunicación. Estamos viviendo una época en la que desafortunadamente, por la misma agilidad, por la misma velocidad del tiempo que vivimos, se cometen cantidad de errores que muchas veces son hasta inadvertidos, pasan desapercibidos, pero para eso estamos acá, justamente para aprender sobre el tema con alguien tan especial como María José Rincón González, quien nació en Sevilla, España. Reside en la República Dominicana desde 1992. Está más que aplatanada, diría yo. Es doctora en filología y especialista en lexicografía, con una maestría en elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico en español. María es directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua desde el 2011, donde tiene asignada la letra Z. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española y miembro del Consejo Asesor Fundeo Guzmán Ariza. Elaboró y dirigió el diseño y la redacción del Diccionario del Español Dominicano, publicado en el 2013, que se ha convertido en la obra de referencia en la lexicografía dominicana y del que trabaja en una segunda edición. En junio del 2019 publicó De la ñ a la Z, obra en la que recopila las columnas divulgativas semanales que publica desde el 2010 en Diario Libre sobre el uso del español en la República Dominicana. Ha publicado un artículo sobre el español y la lexicografía dominicana en destacadas revistas nacionales e internacionales, y además mantiene una activa labor de difusión del conocimiento y buen uso de la lengua española a través de su página www.letraz.com y en las redes sociales, donde se la conoce como @letra_ o la famosa rayita abajo Z. Realiza talleres de divulgación sobre la lengua y sobre lectura de la literatura clásica, así como asesoría lingüística para empresas e instituciones. Así que ya saben ustedes de quién se trata. María José Rincón González nació en Sevilla y ella misma ha dicho que es bética, pero además es dominicana, es nuestra y nos va a ayudar con este tema tan importante. De plano y de inmediato, pues agradeciendo a la Asociación de Cronistas Deportivos presidida por don Jorge Torres, a toda su directiva, a Fundeu, una fundación tan importante que nos lleva en este impulso del buen uso del español en los medios de comunicación, a unirnos acá, a todos ustedes que son parte de esta gran actividad. Adelante, María José, bienvenida. Muchísimas gracias, Baudilio, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a todos por estar aquí hoy, un domingo en la mañana, para hablar de ortografía. Y decía yo antes de empezar que tan importante que es el buen uso de la lengua española, precisamente para profesionales que tienen como herramienta de trabajo fundamental la lengua. Precisamente de esa necesidad, de esa herramienta de trabajo día a día, con urgencia, al hilo de la actualidad, nace la Fundeu, Fundación del Español Urgente, y nace la filial de la Fundeu en República Dominicana, ¿no? Fundeu Guzmán Ariza, con la idea de servir de medio de consulta, de medio de trabajo, de medio de vinculación de los profesionales de la comunicación como ustedes, en este caso especialistas en el deporte, pues de esos profesionales vinculados estrechamente con la lengua.
Y decía yo que me acompañan hoy Ruth Ruiz, que es la coordinadora de Fundeu, y también Rita Díaz, que trabaja en el equipo de IGALEX. ¿Por qué? Pues porque si ustedes tienen alguna consulta, probablemente yo no tenga cómo resolverlas. ¿Y por qué será eso? Porque ortografía, lengua española es un universo tan amplio que nunca nadie lo sabe todo. Es decir, que lo importante a la hora de enfrentarse con el lenguaje como herramienta de trabajo y de querer mejorar el uso, que para eso estamos todos aquí hoy, de la mano de la Asociación de Cronistas Deportivos, para mejorar el uso del lenguaje, lo más sano, y yo lo puse ahí en el título de mi presentación, lo más sano es la duda. La duda es sana en el lenguaje. Yo muchas veces cuando hago mis talleres insisto en que yo no vengo a resolver dudas, sino a crearlas. Una vez que el profesional de la comunicación, que el que va a usar la lengua, le surge la duda sobre si algo que está poniendo, que está escribiendo, que está diciendo, está bien o está mal, ya hemos dado un paso grandísimo, porque lo siguiente es tratar de resolver la duda. Pero cuando uno duda, trata de buscar información, trata de hacerlo bien. Lo grave es cuando uno escribe las cosas sin dudarlas y resulta que comete el error y ni siquiera se ha dado cuenta que lo comete, ¿no? Entonces, precisamente porque todos los que estamos aquí tenemos esa duda saludable, es por lo que es interesante siempre volver a recuperar. Es evidente que en un pequeño taller de ortografía como el que vamos a hacer hoy no vamos a resolver todas las dudas, pero sí probablemente logremos despertar esa actitud que necesitamos. Decía allá la Academia, por el año de su fundación, en el Diccionario de Autoridades, la Real Academia Española, cuando se fundó por allá por principios del siglo XVIII, definió la ortografía como el arte que enseña a escribir correctamente y con la puntuación y letras que son necesarias para que se le dé el sentido perfecto cuando se lea. Fíjense, en esa definición tan antigua, nuestra primera definición de ortografía en el diccionario académico de 1726, ya lo ven ahí, se dice exactamente todo lo que es la ortografía. Primero, que está relacionada con la escritura, después que está relacionada con la corrección en la escritura, y que no nos podemos olvidar, la corrección ortográfica no solo tiene que ver con las letras, fíjense cómo ahí lo dice muy claro, tiene también que ver con la puntuación. Es verdad que aprender a puntuar correctamente es un paso más avanzado, porque tiene que ver mucho con la gramática, pero la puntuación correcta, el uso correcto de los signos de puntuación, también tiene mucho que ver con la ortografía, ¿no? Y al final esas letras, esos signos de puntuación son necesarios ¿para qué? Para que se le dé el sentido perfecto cuando el texto se lea. Ustedes que son cronistas deportivos, que la mayoría lo hacen a través de los medios de comunicación públicos y además por escrito muchas veces, es importante el uso de la ortografía porque lo que queremos es que el lector, nuestros usuarios, nuestros lectores, la persona que recibe nuestro mensaje, le dé el sentido correcto cuando lea nuestro mensaje. Nosotros como productores de mensajes nos debemos a los que los reciben y debemos ese respeto al que recibe nuestro mensaje. Y sobre todo lo que queremos es que entienda correctamente lo que nosotros le queremos decir con ese mensaje. Para eso, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua en el Mundo, que son nada más y nada menos que 23, entre las que está la Academia Dominicana de la Lengua, pues publicaron en el 2010 una nueva ortografía, ¿no? Se llama Ortografía de la Lengua Española, más moderna, renovada, en fin, más adecuada a los tiempos. En esa nueva ortografía se recogen normas ortográficas panhispánicas, es decir, que son aplicables a todos los países donde se habla la lengua española como lengua materna, ¿no? Algunas de esas normas han tenido modificaciones respecto de las tradicionales, muy pocas, han sufrido cambios y la mayoría lo que reciben en esa nueva ortografía es una explicación moderna, una explicación mucho más detallada con muchos ejemplos. Yo como asesora de Fundeu, como académica, pero también como ustedes, que en eso lo comparto con ustedes, profesional que usa la lengua española como parte de mis herramientas de trabajo, les recomiendo que tengan a mano
esta obra, porque es una obra esencial para cualquier profesional que trabaje con la lengua, es decir, todos los que estamos nosotros hoy aquí, ¿verdad? Entonces, para mí es una obra de cabecera, una obra de escritorio, una obra de tenerla cerca, porque ahí podemos consultar. Evidentemente, nosotros, si para todos los hablantes es importante, para nosotros todavía mucho más, ¿no? La ortografía académica en esa obra se hace una reflexión sobre cuál es la importancia de la ortografía, ¿no? La importancia social de la ortografía, porque la ortografía es una disciplina que está muy unida, indisolublemente ligada con la sociedad del conocimiento, ¿no? Que hemos mencionado un poquito antes de empezar esta actividad, ¿no? Porque el conocimiento, la información es poder. Y sin duda, en una sociedad como la nuestra, fíjense lo que la ortografía académica nos comenta sobre, dice, lo tienen ahí en sus pantallas, no es un simple adorno, sino una condición necesaria para el completo desarrollo de la persona como individuo y como ser anclado en la sociedad. Ni modo, nosotros somos parte de la sociedad de la comunicación, ¿no? Nosotros somos comunicadores sociales. En la medida, dice la academia, en la medida en que la escritura es hoy fundamental como soporte del conocimiento y como instrumento de comunicación. Fíjense, tan importante para nosotros, ¿no? Al final, la ortografía, pues, tiene que ver con el correcto dominio de la lengua y siempre está asociada, o debería estarlo, con connotaciones positivas, con una buena imagen social, una buena imagen profesional. Nosotros, como profesionales de la comunicación, dependemos mucho de nuestra ortografía para esa buena imagen profesional, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestro medio de trabajo son las palabras, ¿no? Y evidentemente el buen uso de la palabra tiene que ver no solo con nuestra promoción personal, profesional como comunicadores, sino incluso con la credibilidad y con la confianza que ponemos detrás de esa información que nosotros facilitamos. Evidentemente, en ese contexto es que empieza a desarrollar su labor Fundeu Guzmán Ariza, que es una institución, como todos ustedes conocen bien, sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental, pues, el impulso del buen uso del español en los medios de comunicación en la República Dominicana, pero también en cualquiera de los países en los que se habla español y se usa español. De hecho, recibimos muchas consultas y nos siguen muchos profesionales de la comunicación y muchos hablantes interesados, no solo de la República Dominicana, sino también de muchos otros países donde se habla español. La Fundeu no trabaja sola, trabaja en equipo. De hecho, hoy nos acompaña su coordinadora general, nos acompaña también Rita Díaz, yo misma como miembro del comité asesor, tiene asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, tiene asesoría de la Fundeu RAE, de la Fundeu España y también del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, fundamentalmente con lo que tiene que ver con el léxico, ¿no? Y con los usos dominicanos. Sin duda, nuestra principal labor como Fundeu consiste en hacer esas recomendaciones sobre el lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo, y por eso los invito a usarla como herramienta de trabajo, responder consultas lingüísticas individuales que nos hacen llegar a través del correo electrónico. Pueden entrar en la página, ahí tienen la biblioteca de todas nuestras consultas y también la posibilidad de vincularse con nosotros para recibir en su correo electrónico semanalmente todas nuestras recomendaciones, ¿no? Ahí queda dicho que está nuestra página, está nuestro trabajo precisamente hecho para ustedes, ¿no? Con la idea de que ustedes nos puedan utilizar como esa herramienta de trabajo, ¿no? Pero no solo como herramienta de trabajo está la ortografía académica, de la que ya hemos hablado, o la Fundeu, está también ese diccionario de la lengua española en el que trabajamos todas las academias de la lengua, ¿no? Y que es una herramienta que está gratuita, en línea, a la que tenemos acceso muy fácil, muy directo, que podemos descargar en nuestros celulares y tenerlo a pie de trabajo todo el rato en nuestra computadora, y que resuelve dudas ortográficas concretas, sobre todo con las letras, y no solo ortográficas, también léxicas, ¿no? de propiedad en el lenguaje, que es tan importante para nosotros como comunicadores, ¿no? Tenemos también, y esta es menos conocida, pero también les invito a que se acerquen, el diccionario de americanismos. También está gratis, está en línea, recoge mucho léxico del propio de nosotros como país de habla española en el continente americano, que no está recogido en el diccionario de la lengua
de la RAE, ¿verdad? El general, el que nosotros conocemos como el diccionario, ¿no? Pero esta es una herramienta que también está ahí gratuita y a disposición de todos ustedes. Y por supuesto, bueno, para mí la joya de la corona, ¿verdad? El Diccionario del Español Dominicano, en el que tanto hemos trabajado, está publicado desde el 2013, todavía solo está en versión papel, pero estamos trabajando en una segunda edición con la idea de ponerlo también en versión en línea gratuita, ¿no? Fundamentalmente dedicado al léxico dominicano. Y seguro que ustedes lo conocen, pero por si acaso recordar que también está en línea y también está gratuito el diccionario panhispánico de dudas, ¿no? Específicamente diseñado para resolver dudas en relación con el uso del lenguaje. Estas son herramientas que ustedes deben tener a mano como profesionales de la lengua. ¿Por qué? Pues porque la lengua es inmensa, ya decíamos, es un caudal de conocimiento infinito, al que incluso los que nos dedicamos a eso profesionalmente no podemos abarcar completamente, y ustedes que trabajan día a día con ella, pues lo importante no es no tener dudas, sino saber dónde ir a buscar para resolver. Evidentemente, y creo que ustedes, precisamente por el hecho de estar hoy aquí acompañándonos y haber recibido tan favorablemente esta invitación de la Asociación de Cronistas Deportivos, quizás ya tienen esa valoración del buen uso de la lengua española, ¿no? Si no, ¿qué haríamos aquí? Pero siempre me gusta empezar mis charlas ortográficas animando a valorar nuestra herramienta de comunicación. ¿Y cuál es nuestra herramienta de comunicación? Y para nosotros de trabajo, la lengua española. La lengua española, para los hablantes de español, se convierte en un patrimonio común a todos los que hablamos en esa lengua, ¿no? Pero al mismo tiempo un patrimonio, fíjense cómo define el diccionario patrimonio, una hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Nosotros tenemos el patrimonio de la lengua porque lo hemos heredado de todos esos hablantes de español que nos la han transmitido, ¿no? De todos nuestros antepasados que hablaban español y nos la transmitieron. Pero al mismo tiempo, además de un patrimonio, la lengua española es una herencia. Dice el diccionario que la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que son transmisibles a los herederos. Fíjense qué completa es esa definición, ¿no? La lengua es un conjunto de bienes, es un conjunto de derechos, pero también es un conjunto de obligaciones que nosotros vamos a transmitir a los que vienen después, ¿no? Es decir, nosotros somos depositarios de un gran patrimonio y tenemos la responsabilidad de transmitir ese patrimonio a los que vienen después. Y eso significa tener derecho al uso de la lengua, pero también tener una serie de obligaciones para su enriquecimiento, para su valoración, para su conocimiento, para su transmisión enriquecida y no empobrecida, ¿no? Que creo que es lo más interesante en esto. Al final, cuando somos conscientes de ese valor que tiene la lengua española, pues no tenemos más que cambiar de actitud, ¿no? Porque esa valoración de la lengua materna tiene mucho que ver con la actitud que mantenemos frente a ella como hablantes, nuestra actitud, la disposición que tomamos ante nuestra expresión oral, ante nuestra expresión escrita, repercute directamente en la forma en que nos comunicamos, ¿no? Efectivamente, la lengua no es un patrimonio individual, es un patrimonio que nos identifica como personas, pero también nos identifica como ciudadanos, una identificación que parte de una identificación nacional, ¿no? Somos parte de una historia, esa historia, ese legado se nos ha transmitido a través de una lengua y nosotros nos sentimos responsables de esa lengua que vamos a transmitir también. Al final, aunque a veces por tenerla tan cerca y ser un elemento tan cotidiano lo olvidamos, nuestra lengua y nuestra cultura se transmiten precisamente en lengua española y eso nos identifica como país, nos identifica como comunidad internacional y también nos identifica con ese documento histórico tan importante que es la lengua. Y, perdón, silencio a los que entran con el micrófono abierto para que no tengamos interrupciones. Al final, la lengua no se trata de mantener una lengua férrea, estable, sin cambios, una lengua clásica que no se mueve. No es eso. El cambio en las lenguas es garantía de supervivencia, es garantía de que la lengua siga viva, garantía de continuidad. Gracias a esas variaciones, a esos cambios, la lengua española ha seguido siendo una lengua universal, internacional, capaz de albergar pues, las singularidades y el genio de múltiples países, de muchos pueblos, ¿no? Decía
decía Ángel Rosenblatt que las divergencias en la lengua son solo pequeñas ondas en la superficie de un gran océano. Y evidentemente el español se habla en tantos países, casi ya somos 23 países de habla española como lengua materna y somos ya casi 600 millones de personas hablando en español. Sin duda que tiene que haber variaciones, ¿no? Y eso es lo que hace a veces un poco más difícil el manejo correcto de la lengua, porque hay variaciones geográficas que tienen que ver con las distintas áreas, hay variaciones históricas, hay variaciones sociales, ¿no? Dependiendo del nivel social o del nivel cultural del que habla español, y todas esas variaciones pertenecen a la lengua española. Y a pesar de todas esas variaciones, el 90% de las palabras que usamos en español son comunes a todos los hispanohablantes. Por eso esas pequeñas ondas en la superficie del océano, ¿no? Al final es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia. Y precisamente para meternos ya en materia ortográfica, les he querido plantear con ese lema de que la duda es sana, algunos, evidentemente no nos va a dar tiempo a verlo todo, pero algunos errores frecuentes y algunas reglas para evitar esos errores frecuentes, que yo estoy segura de que la mayoría de ustedes, pues, no comete esos errores, pero probablemente se les plantean algunas dudas a la hora de usar esto. Tanto en Fundeu como en la academia, lo que vamos a ver hoy es un poco el resumen de la mayoría de las dudas que se nos plantean. Por supuesto, cuando terminemos vamos a estar abiertos a que ustedes hagan preguntas y consulten, ¿eh? En fin, es un repaso somero, sobre todo por reglas que han cambiado, muy pocas, y sobre todo por contextos en los que casi siempre se nos plantean esas dudas. Vamos a empezar con las tildes, muy importante con las tildes. Las tildes tienen significado cuando las ponemos, pero también cuando no las ponemos. Por eso hay que ser muy preciso en el uso de las tildes, ¿eh? Entonces voy a ir rápido para que veamos ese panorama general. Lo primero, recordar, las palabras monosílabas se escriben siempre sin tilde. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En la actualidad esta es la regla. El monosílabo se escribe sin tilde, excepto algunas que son de tilde diacrítica, ¿no? El tú, ¿verdad? El mi, el más, esas tildes diacríticas que ustedes conocen, pero hay muchas palabras que antiguamente se escribían con tilde y que ya ven que debemos olvidar ponérsela, ¿no? Nada de tilde en vi, ni en fui, ni en fe, son palabras monosílabas y por lo tanto la tilde es inoperante en ellas, porque la tilde precisamente se usa para marcar cuál es la sílaba tónica. Si solo hay una sílaba, no hay ninguna necesidad de poner tilde, ¿no? Ya les digo, con la excepción, ¿verdad?, de esas tildes diacríticas, ¿no? Y aquí viene una de las principales novedades ortográficas de esa ortografía académica del 2010, que muchas veces todavía no lo hemos asumido, ¿no? Por ejemplo, yo estoy segura de que todos ustedes, porque yo también aprendieron en la escuela, que había que poner una tilde en solo cuando solo era adverbio. Y sin embargo, cuando se usaba como adjetivo, en el sentido de soledad, pues no se le ponía la tilde. Sin embargo, la nueva ortografía académica eliminó definitivamente esa tilde en el adverbio solo. Por lo tanto, ya en cualquier contexto que pongamos la palabra solo, va sin tilde. Es una novedad ortográfica que tiene ya 12 años, es decir, que no es tal novedad ya, pero que todavía estamos, ¿verdad?, compartiendo con los usuarios para que la interioricen, ¿no? Esa pérdida de la tilde en solo. Y también se eliminó, y esto también lo aprendimos todos en la escuela, estoy segura, esa tilde que diferenciaba los adjetivos demostrativos, este, ese, aquel, ¿verdad?, y sus femeninos y sus plurales, de los pronombres, ¿no? A los pronombres le poníamos tilde. Bueno, eso también se eliminó. Por lo tanto, hay tildes que ya debemos dejar de usar. La tilde en los pronombres demostrativos y la tilde en el adverbio solo. Esas son, digamos que es una de las principales novedades que trajo la ortografía de 2010. Después otra cosa que no es una novedad, pero que no acabamos de asumir, y es que las mayúsculas llevan tilde. La diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas
Lingüísticamente no es ninguna, ¿eh? La diferencia entre las mayúsculas y las minúsculas es solo ortográfica, condicionada por determinadas signos de puntuación, ¿verdad? Por ejemplo, después de punto se escribe mayúscula, o a principio de párrafo se escribe mayúscula, a principio de escrito, y también para los nombres propios, ¿verdad? Ese es el uso de las mayúsculas, pero eso no quiere decir que las mayúsculas no lleven tilde. Por eso yo les puse esa recomendación de las mayúsculas se tildan según las mismas reglas que las minúsculas, para que vean que llevan tilde en las mismas condiciones, en los mismos contextos. ¿De dónde viene esa idea equivocada de que la mayúscula no lleva tilde? Pues porque cuando se empezó a escribir a máquina, y ya nadie escribía a máquina, estamos hablando de las antiguas Olivetti, ¿verdad? Cuando se empezó a escribir a máquina, las máquinas de escribir tradicionales no permitían la tilde encima de la letra mayúscula. Entonces la academia, como la máquina se estaba imponiendo, pues la academia dijo, bueno, pues en fin, si no se puede técnicamente escribir la tilde arriba de la mayúscula, pues ¿qué le vamos a hacer? Siempre que esté escrito a máquina, pues no pasa nada. Pero ¿quién de todos nosotros ya escribió a máquina? Probablemente ninguno. Y todos escribimos probablemente a computadora, o a mano, o con un teclado virtual, ¿verdad? Pero en todos esos, si ustedes lo buscan bien, se puede buscar la tilde para las mayúsculas. Por lo tanto, no hay ninguna justificación, solo para los clásicos que sigan usando la Olivetti, ¿verdad? No hay ninguna justificación para no ponerle esa tilde a las mayúsculas, ¿eh? Incluso cuando sean nombres propios, ¿no? Creo que fue Dimagio que me dijo, si va a hablar de la tilde, recuerde que los nombres propios llevan tilde según las reglas de la ortografía y según cómo se pronuncian los nombres propios, igual que los nombres comunes. Es decir, que los apellidos, por ejemplo, ¿no? Esa costumbre de no ponerle tilde a los apellidos en las camisetas, en las franelas de los jugadores, ha traído muchas consecuencias, y es que uno no sabe cómo se pronuncian a veces los nombres, ¿no? O incluso, pues locutores de otras nacionalidades, cuando leen los nombres españoles, los nombres tradicionales, para nosotros los latinos, ¿verdad? Lo pronuncian a la inglesa, ¿verdad? Y después nosotros mismos copiamos esa pronunciación. Sigamos las normas ortográficas. Los nombres propios también llevan sus tildes. Deberían llevarla. Es verdad que a veces en el registro civil pues no son tan cuidadosos con ese registro, ¿no? Y quedan ya fijados de una manera, ¿no? Con ese error ortográfico. Pero sí es muy importante saber que la tilde no se condiciona ni a la mayúscula, ni al tipo de letra, ni a que se trate de un nombre propio o no. La tilde es un método ortográfico en español para que podamos leer y pronunciar cualquier palabra aunque no la hayamos visto nunca. Entonces, muy importante, más que yo les cuente aquí las reglas de cómo se ponen las tildes, es que tengamos porque probablemente todos las conocemos, aquellos de aguda, llanas y esdrújulas, ¿verdad? Más importante aún es tener la conciencia de que la tilde es también una falta ortográfica si no está bien usada, ¿no? Y que la tilde significa cuando está y también cuando no está, ¿eh? Y por lo tanto tiene consecuencias ortográficas. Y me gusta siempre recalcar esto. En el entorno digital muchos de nosotros publicamos en redes sociales y tenemos esa etiqueta que no hashtag, aunque eso no es ortografía, es léxico, pero aprovecho, ¿verdad? Esa etiqueta pues para que nuestros escritos estén más vinculados con la red social, ¿no? Y las etiquetas llevan tilde. Entonces, si lo que ustedes están poniendo lleva una tilde, mantengan la tilde, escriban esa etiqueta correctamente, porque eso no va a impedir que funcione como funcionan las tildes en los entornos de la comunicación social, ¿verdad? Eso es lo que quería, sobre todo con las tildes, ¿no? Los errores más frecuentes. Pero también hay errores y dudas frecuentes con las letras, ¿no? Por ejemplo, ese cambio de la I a la E, palabras que empiezan con I. Cuando esa conjunción copulativa I, café y azúcar, cuando esa I cambia a E. La I cambia a E cuando la palabra que sigue empieza con el sonido I. Atención, aquí está el truco. Con el sonido I, no con la letra I, decimos único e irrepetible, porque irrepetible empieza por I, pero decimos también aguja
hilo, y fíjense que hilo empieza con H. Es decir, que lo que manda a la hora de determinar si esa I va a cambiar a E no es la letra con la que empieza la siguiente palabra, sino el sonido. Si empieza con un sonido I, esa conjunción copulativa I cambia a E. Imagínense, por ejemplo, en los ejemplos que ven después, si empezamos con un diptongo, ia, ie, io o iu, esa Y no cambia. ¿Por qué? Pues porque ya no es el sonido I, ya es otro sonido diferente, que es el del diptongo. Por eso decimos madera y hierro, y no madera e hierro. Esto es importante, porque se cometen muchos errores y surgen muchas dudas a la hora de hacer este cambio. Lo mismo pasa con O, que cambia a U, ¿verdad? Palabras que empiezan con el sonido O, latón, U, hojalata, 7 U, 8 años. Y si lo escribimos con cifras, siempre vamos a leer 7 U, 8 años. Y por lo tanto, incluso si lo que viene escrito detrás es un 8 en cifras, también hacemos el cambio de esa conjunción O a U. Y atención, eso que nos enseñaban de que se le ponía una tilde a la O cuando se escribía entre cifras para distinguirlo, esa tilde se eliminó por completo en la ortografía también de 2010. ¿Por qué? Pues porque ya en los entornos en que generalmente escribimos hay muy pocas posibilidades de que gráficamente esa O se confunda con el 0, ¿no? Que era la única justificación que tenía el hecho de ponerle esa tilde a la conjunción O. Que yo digo siempre 3 por 1, este es otro de los entornos que más dudas genera. No voy a insistir porque yo sé que ustedes todos saben distinguir esto, pero la diferencia entre 3 palabras prácticamente homófonas, ¿verdad? Con 3 significados totalmente diferentes, la interjección hay en el sentido del verbo haber, de existencia, y ahí el adverbio del lugar, ¿verdad? Que a veces nos plantean dudas precisamente porque son homófonas, ¿no? Entonces hay que simplemente, aquí es que se demuestra mejor lo de la duda es sana. Si dudo, paro, consulto, reflexiono antes de seguir, porque probablemente si lo hago sin dudar puedo cometer errores que después no voy a ver. O por ejemplo, en este contexto que sí hay muchos errores en nuestros medios de comunicación, ¿no? La diferencia entre la A cuando va con H y sin H. Y hay un truco facilísimo para distinguir esto. Cuando no cambia de forma esa A, cuando esa A es invariable, estamos ante la preposición a. Sin embargo, estamos ante la forma verbal del verbo haber a con H, ¿verdad? Cuando la podemos cambiar de número, es decir, cuando la podemos poner en plural. Es decir, si yo digo voy a comer, no puedo poner esa a en plural, como si fuera un verbo. No puedo decir voy a comer. Por lo tanto, ese truco me sirve automáticamente para descartar escribir la preposición con H, ¿no? Y la regla tradicional, que estoy segura de que a ustedes se la enseñaron, como me la enseñaron a mí, que siempre se pone con H si va seguida de la palabra que termina en ado, ido, to, so y cho. ¿Por qué? Pues porque esas son las terminaciones de los participios, ¿no? Entonces, pueden aprenderse la regla de la palabra que sigue o simplemente pueden hacer la prueba de cambiarla por el plural an. Si en algún momento se puede cambiar por el plural an, entonces es que se escribe con H, porque entonces es que estamos ante el verbo haber y no ante la preposición. Entonces, simplemente teniendo presente ese cambio de singular a plural, podemos resolver algunas de las dudas que se nos plantean. Otras dudas muy frecuentes en algunos contextos, palabras que se escriben juntas o palabras que se escriben separadas. ¿Por qué? Pues porque a la hora de hablar las decimos separadas o las decimos juntas, pero a la hora de escribir nos entran todas las dudas sobre cómo las tenemos que escribir. Entonces vamos a hacer un repaso de un par de palabras que nos plantean estas dudas. Seguro que han tenido dudas con esta. Si no, junta, la conjunción adversativa, y si no, separada, cuando estamos hablando de una condición normalmente negativa. Veamos los ejemplos. No piensa contratarlo, sino retomar el contacto.
Fíjense, se plantea con la introducción del sino junto un contraste. No piensa contratarlo, sino hacer algo diferente, que es retomar el contacto. Cuando estamos planteando ese contraste entre estas dos proposiciones, la conjunción es la adversativa y por lo tanto se escribe junta, generalmente con una coma antes. Y cuando la escribimos separada es siempre que estemos poniendo una condición, porque forma parte de ese grupo de palabras la conjunción condicional sí, sin tilde, porque no es el adverbio de afirmación. Si no nos convence, no lo apoyaremos. ¿Ven? Es una conjunción condicional más una negación. Es decir, estamos planteando una condición negativa. Si no pasa algo, haremos esto. Si no llegamos a tiempo, no podremos hacer la actividad. Entonces, a la hora de escribir, cuando nos surja la duda, plantear si estamos refiriéndonos a una condición negativa que estamos poniendo o que están poniendo el que escribe, o si están planteando un contraste, un contraste entre dos alternativas. Ese es digamos, el criterio que tenemos que seguir para decidir. Y otro contexto, estoy seguro que también les ha planteado dudas. ¿Cómo se escribe? ¿Asimismo separado y con tilde o asimismo junto? Pues depende, como muchas cosas en ortografía, depende de lo que queramos decir. Si queremos decir de esa forma, de esa misma forma, decimos así mismo, de esa misma forma, así mismo. Me encargó que lo hiciera así mismo, de esa forma. Ahí lo escribimos separado y con tilde en la i en así. Sin embargo, cuando queremos decir en el sentido de también, asimismo les informó de las novedades, podemos elegir cualquiera de las dos formas. Cualquiera de las dos formas está bien usado a la hora de decir con el sentido de también. Asimismo les informó de las novedades, también les informó de las novedades. Ahí podrían elegir cualquiera de las dos formas. Y hay una tercera forma que es separado todo. A sí mismo, que es la preposición a, el pronombre personal sí, y el adjetivo mismo o misma. Perdón, ahí hay un error. El significado de asimismo evidentemente no es también, sino cuando se refiere a la misma persona que habla, ¿no? O de la que se está hablando. ¿Cómo podemos distinguir esto? Pues simplemente cambiando el género. Por ejemplo, si podemos cambiar ese mismo por misma, pues entonces lo tenemos que escribir separado, porque estamos refiriéndonos al pronombre personal. O si lo podemos poner en plural. Cuando habla parece que se escucha a sí mismo, a él mismo. Pero si fuera una mujer, decimos cuando habla parece que se escucha a sí misma. Entonces, en cuanto ese mismo puede ser cambiado por el femenino, ya sabemos que estamos ante este contexto, el contexto del pronombre personal. Y por lo tanto, es cuando se escribe en 3 palabras y no en 2 o en una. Entonces, recapitulando, si queremos decir también, vale poner a sí mismo en 2 palabras o a sí mismo sin tilde, todo junto. Y cuando queremos referirnos a la persona de la que estamos hablando, cuando estamos hablando de un pronombre personal, lo podemos cambiar en masculino o en femenino, lo escribimos en 3 palabras. Seguimos. Esta es otra de las novedades de la ortografía de 2010. Los prefijos se escriben unidos a la base léxica. Y yo les puse ahí algunos ejemplos. Ex pelotero, antidopaje, contraofensiva. Ex, anti, contra son prefijos. Y los prefijos manda la ortografía académica que se escriban unidos a la base léxica. ¿Cuál es la dificultad para nosotros? Que esta es una regla que cambió. Antiguamente algunos prefijos se escribían unidos a la base léxica y otros, como por ejemplo ex o incluso a veces anti o contra, los escribíamos separados de la base léxica. Pero la ortografía del 2010 lo que hizo fue unificar el criterio para que no hubiera excepciones y dijo todos los prefijos se escriben unidos a la base léxica con algunas excepciones y las vamos a ver ahora. Por ejemplo, cuando se escriben con guión, cuando la palabra siguiente va con mayúscula o es una sigla o es una cifra. Por ejemplo, anticoy con guión
y me perdonen los que sean del Comité Olímpico, por el ejemplo, ¿verdad? Sub-21, con guión. ¿Por qué? Pues que es una cifra. Si lo vamos a escribir todo en letras, entonces no. Entonces lo escribimos seguido. Pro-Vladimir, ¿por qué? Pues porque empieza por mayúscula, es un nombre propio. Y le hace aquí Vladimir Guerrero. No me vayan a malinterpretar que el contexto no está para muchas resbalones en este sentido, ¿verdad? Entonces, prefijo unido a la base léxica y prefijo unido con guión si esa base léxica es una sigla, una cifra escrita en números o un nombre propio y por lo tanto va con inicial mayúscula. ¿Y cuándo se escriben separados? Pues cuando esa base léxica está formada por varias palabras. Por ejemplo, ex alto cargo. No ponemos ex alto y después cargo. ¿Por qué? Pues porque la base léxica de ese prefijo es la unión de esas dos palabras, alto cargo, y por lo tanto, para indicar que el prefijo se refiere a esas dos palabras, lo ponemos separado. Lo mismo, pro asociación cronistas deportivos, ¿no? Pues la base léxica sería asociación cronistas deportivos, no solo asociación. Y por lo tanto, en estos únicos contextos es que los prefijos se escriben separados de la base léxica. Y vamos a irnos adentrando un poco en algo que combina dos cosas, que es el léxico, la elección de las palabras, el vocabulario y la ortografía. Y una de las cosas más importantes en el léxico deportivo, porque sé que lo usamos mucho, porque a veces son absolutamente necesarios, es el uso de extranjerismos. ¿A qué llamamos extranjerismos? Pues a palabras que son procedentes de otros idiomas y que pues se usan dentro del idioma español. ¿Qué pasa con los extranjerismos? Si el extranjerismo es necesario, es decir, si no hay en español una palabra para decir eso mismo, si es un extranjerismo necesario, nada que objetar. Después veremos cuáles son las reglas para escribir correctamente esos extranjerismos necesarios. Ahora, si el extranjerismo es innecesario, es decir, si hay palabras en nuestra lengua para expresar eso mismo con la misma precisión y la misma propiedad, el elegir el extranjerismo demuestra que tenemos poco dominio de nuestra propia lengua, ¿no? Demuestra pobreza léxica. ¿Por qué? Pues porque se supone que somos profesionales, que nuestra herramienta fundamental de comunicación es el español y que debemos dominar el español y conocer todo el material que el español nos ofrece para expresar lo que queramos expresar. Es verdad que hay veces que es imprescindible recurrir al extranjerismo, pero siempre que exista una palabra en español que signifique lo mismo, decantémonos por esa palabra escrita en nuestra lengua, porque eso demostrará que dominamos con más propiedad nuestro propio idioma. Si los usamos, es decir, si nos vamos a decantar por el extranjerismo, si los usamos, vamos a tratar de hispanizarlos, es decir, vamos a tratar de adecuar su escritura a las normas ortográficas del español. Tenemos ejemplos maravillosos. He querido ser un poco equilibrada ahí, ¿no? En mis preferencias deportivas. Por ejemplo, la maravillosa hispanización de home run, ¿no? Ese jonrón hispanizado con su tilde, con su J, con sus Ns, absolutamente convertido el término inglés, ¿verdad? El término de la lengua inglesa a un término absolutamente transformado a las reglas de nuestro idioma. O, por ejemplo, el pitcher, ¿no? Se va la T, se le pone su tilde, es decir, se adapta el anglicismo o el extranjerismo en general. Para nosotros en lo deportivo hay muchos términos anglófonos, ¿verdad? El término inglés al español. Tenemos por la parte del fútbol, ¿verdad? El gol, el córner, ¿verdad? Que ya decimos mucho saque de esquina, ¿verdad? Pero se decía córner en muchísimos casos. De hecho, en España todavía se sigue usando casi más córner que saque de esquina, ¿no? Entonces, si vamos a decantarnos por el uso del extranjerismo, tratemos de hispanizarlo. En eso les va a ayudar mucho los que están admitidos, aparecen ya en el diccionario de la lengua española y les va a ayudar mucho también el diccionario panhispánico de dudas. Y si no, pregunten a Fundeu, que estamos trabajando todos los días con las hispanizaciones y con los términos opcionales que tenemos para evitar usar esos extranjerismos. Cuando el extranjerismo no está adaptado, lo que nosotros le llamamos un extranjerismo crudo, ¿verdad?
sin cocinar, un extranjerismo crudo, debemos escribirlo en cursiva. La cursiva es la letra cursiva, la letra itálica se le llama también, que es un extranjerismo de hecho, ¿no? La letra cursiva es el tipo de letra que debemos usar para marcar que esa palabra está escrita en un idioma diferente al del texto que estamos escribiendo. Yo sé que a veces en la prensa, porque me pasa con mi columna semanal en Diario Libre, no se está tan acostumbrado a usar la cursiva dentro de los textos, pero hasta donde yo sé es perfectamente posible. Entonces acostumbrémonos a que cuando incorporemos un término de otro idioma en nuestro texto escrito en español, si vamos a usar un extranjerismo sin adaptar, debemos marcar esa condición de extranjerismo con el uso de la cursiva. Y en el caso de que no podamos usar la cursiva por el motivo que sea, motivo técnico o de diseño o que ustedes quieran, úsenlo entrecomillado, porque esa es la opción para marcar esos extranjerismos crudos en un texto en español. Y verán ahí unas comillas muy curiosas, que son las comillas que se recomiendan, porque son las comillas del español, las que se llaman comillas angulares. Las otras comillas, esas de las dos comillitas de la parte de arriba del texto, son las comillas inglesas. Por lo tanto, hay que preferir siempre usar las comillas angulares, que son las comillas españolas, las comillas que están recomendadas para los textos que se escriben en español. Con esto hago un panorama muy general, ya verán, un picadito, ¿verdad?, de las cosas que más nos preguntan en Fundeu, de las dudas que más veces surgen, y creo que mucho más que resolver todas las dudas que tengamos, que por supuesto ahora estamos abiertos, el equipo que está presente hoy aquí, a que nos planteen esas dudas, mucho más que eso es crear la conciencia, ¿no? Crear la conciencia de que cada vez que estamos escribiendo nos vamos a encontrar con muchas encrucijadas, ¿no? Con muchos momentos en los que nos va a surgir la duda, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo se escribe correctamente? Pues tengamos a mano todas esas herramientas de las que hemos hablado, tengamos sobre todo a mano nuestra conciencia sobre cómo hay que escribir bien, ¿no? Nuestra conciencia sobre el lenguaje. Y para concluir, antes de que pasemos a las preguntas, quiero hacer un repaso de algo que yo llamo el decálogo ortográfico, simplemente para tener presente cosas que por estar tan cercanas a veces se nos olvidan, ¿no? Lo primero, creo que ha quedado claro, ¿no? Las dudas ortográficas son sanas. Ténganle miedo a aquel que dice que no tiene ninguna duda ortográfica. Ténganle miedo a aquel que dice que domina la ortografía, porque eso es absolutamente imposible, ¿no? La duda ortográfica es muy sana. Es bueno que nos planteemos dudas. Es bueno que nos surjan dudas. Lo más importante de todo esto es primero tener la duda y después saber dónde ir a buscar la solución a esa duda, ¿no? Después, tener muy presente para qué sirve la ortografía. La ortografía no es un ejercicio escolar, la ortografía no es un ejercicio para que los profesores le quiten puntos o le corrijan los escritos a los alumnos. La ortografía fundamentalmente nos ayuda a entender lo que está escrito y nos ayuda a que los demás entiendan correctamente lo que nosotros escribimos. Además, por supuesto, de mantener la unidad del idioma, algo tan importante para nosotros que tenemos un idioma internacional, ¿no? Después, olvídense eso de, bueno, eso es una falta de ortografía que no tiene importancia, una tilde, una coma. No hay falta de ortografía pequeña. Todas las faltas de ortografía son graves, sobre todo para nosotros que somos profesionales del idioma y sobre todo para nosotros que estamos ahí, del lado de la trinchera donde creamos textos para que una gran mayoría de gente los lea, ¿no? Y que tenemos esa responsabilidad. Después, el diccionario es nuestro mejor aliado contra las dudas, sobre todo contra esas dudas que tienen que ver con las tildes o que tienen que ver con la escritura de las letras. Otra gran regla de este decálogo, la lectura, y pongo entre paréntesis, sobre todo la buena lectura es esencial para la ortografía. ¿Por qué digo la buena lectura? Pues porque si leemos textos que están mal escritos o que están mal editados, estamos leyendo textos con errores ortográficos. Y si la lectura es buena para la ortografía es porque crea esa memoria gráfica, ¿no? Eso que todos hacemos de, déjame escribirlo de las dos maneras, a ver cómo lo veo mejor. Esa es la memoria gráfica. Y la memoria gráfica, que es esencial para la ortografía, solo funciona si estamos acostumbrados a leer textos bien escritos. De ahí la responsabilidad del que escribe para el público como
como la mayoría de ustedes, ¿no? Después, y yo sé que esto para la profesión periodística es muy complicado, sin prisas, preparen los escritos, redacten, revisen, corrijan, porque por más veces, estoy segura que todos están de acuerdo conmigo, por más veces que uno revise un texto, siempre aparece algo que podemos mejorar y que podemos corregir. Después es muy importante, no pierdan de vista su audiencia, sus lectores, piensen en el que está al otro lado, porque sin el que está al otro lado, la emisión del texto que estamos haciendo, la emisión de nuestro mensaje, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, respeto por el que está al otro lado. Eso siempre que produzcamos un mensaje es muy importante tenerlo presente. Después, no repasen el texto completo en su conjunto, eso déjenlo para el final. Repasen frase por frase, porque ahí es que está el peligro, ¿no? En esos pequeños errores ortográficos que hacen que nuestro texto no se lea bien, no se corrija bien, no se entienda bien o no dé una buena imagen de nosotros. Y después, dejen reposar su escrito. Yo sé que esto en el día a día de la profesión no es fácil, pero a veces dejar reposar un momento el escrito y después retomarlo al cabo de unos minutos hace que nos demos cuenta de cosas que dábamos por supuesta cuando lo teníamos ahí sobre la mesa. Y por supuesto, importantísimo, revisar, porque solo revisando es que nos vamos a perfilar, solo poniéndonos en el papel del receptor del mensaje es que nos vamos a dar cuenta de dónde están los errores. Y creo que con esto vamos a concluir y vamos a dar paso a sus comentarios y a sus dudas. Quiero sobre todo agradecerle su atención y quiero sobre todo agradecer esta invitación de la Asociación de Cronistas Deportivos que nos llena de orgullo, porque nos habla de que Fundeu no predica en el desierto, ¿no? Que hay del otro lado, de los que nos reciben nuestros mensajes, mucha gente interesada en que cada vez seamos más los que usemos bien el lenguaje como parte de nuestra herramienta de trabajo. Bueno, pues excelente. Aquí, señores, esta conferencia yo diría magistral por parte de nuestra queridísima ya para todos los cronistas deportivos, María José Rincón González. Hay que agradecer sin dudas esto. Yo estoy seguro de que cada uno de los que componemos en este momento esta gran charla, unos 28 participantes al momento, ha sido de beneplácito, ha sido motivo además de alegría, porque estoy también seguro de que hemos tomado notas todos, ¿ah? Nos hemos enriquecido y hemos corregido cosas, detalles, ¿no? Que en este momento nos faltaban. Y que María José Rincón González está lista ya para las preguntas. Usted misma decide. Ahí veo que lo que sí tengan pendiente, los que vayan a hacer la pregunta, que reactiven el micrófono. Tengo ahí a Tomás con la mano levantada, Tomás Acevedo y Elpidio Zuncar son los que veo de momento con la mano levantada. A ver, Tomás, por ejemplo. Sí, buenos días y la verdad que felicitaciones a María José, muy buen, de verdad que sí, sacamos mucho provecho. Tengo una duda. Primero, un guapito con la fundación, porque normalmente recibía los correos. Tengo varios meses, 2 meses que no recibo los correos y le estaba dando muy buen uso. Mire, hay un tema que a mí me preocupa, sobre todo el hecho de la fundación, es trabajar por el impulso del uso de la lengua española. Últimamente en los medios, sobre todo en las redes sociales, incluso en muchas emisoras, uno escucha mucho chabacanismo. ¿Qué tanto preocupa a ustedes? Por ejemplo, uno escucha mucho qué lo que, para ti, dime a ver. Entonces son cosas que sin duda alguna afectan a nuestra lengua española. Y la segunda pregunta es con relación, yo recuerdo precisamente cuando estábamos en las aulas escolares, me decía mi profesor de lengua española que los nombres propios no se alteran para pluralizarlo. Y últimamente estamos viendo en muchos medios, sobre todo medios escritos, cuando se refieren a los domingos, que ponen los domingos, los sábados, con la S al final. ¿Es que hubo eso algún cambio o es la manera correcta no utilizar la S para pluralizar los nombres propios? Vamos con la respuesta. De momento, Tomás, ahí me pone Ruth que pongas en el chat tu correo electrónico, Ruth Ruiz, coordinadora de Fundeu, para resolver ese problemita, ese
quisquilla que tienes ahí con Fundeu, que la vamos a resolver. Anoten, por favor, sus correos electrónicos, los que no estén ya inscritos, y se la vamos a llegar. Segunda pregunta, chabacanismos, me encanta lo de los chabacanismos. Evidentemente, la buena expresión oral tiene mucho que ver con la responsabilidad del comunicador. Es verdad que ahora entendemos que hablar coloquialmente, ¿no? Como haríamos si estuviéramos en la puerta de un colmadón tomándonos una buena fría, que es lo que deberíamos estar haciendo dentro de un ratito, en vez de estar aquí hablando de ortografía, es verdad que hay que... el dominio del cambio de registro preocupa. ¿Por qué? Porque cada vez nos damos cuenta de que, no quiero generalizar, ¿verdad? Sino que algunos comunicadores no dominan ese cambio de registro. Es decir, no cambian la forma de hablar según en qué contexto estén. Entonces, el comunicador, el periodista, tiene que darse cuenta de que no suma más público por el hecho de que rebaje el registro, ¿no? Lo que hace es que no está dándole confiabilidad, no le está dando credibilidad a ese uso del idioma. Desde mi punto de vista, el que se pone delante de un micrófono, el que toma una pluma, una computadora para escribir para el público, tiene que tener siempre presente el respeto por el que está. Y la situación comunicativa, que significa la comunicación pública, que es lo que todos nosotros hacemos, nos exige elevar nuestro registro. No estamos hablando de buscar palabras rebuscadas, de buscar palabras domingueras, de hacerlo difícil para que se crea que hablemos bonito, ¿no? De lo que se trata es de establecer un registro culto estándar, es decir, no rebajar el nivel de la comunicación, ¿no? Sino mantenerlo en un buen nivel. La tercera pregunta que creo recordar es la de la pluralización de los nombres propios. No, los nombres propios no se pluralizan porque es verdad que el nombre propio se entiende que se refiere a una sola realidad, pero me pones de ejemplo los domingos y los sábados. Recordemos que domingo, sábado, los nombres de los días de la semana no son nombres propios, son nombres comunes, se escriben en minúsculas y por lo tanto se pueden pluralizar, ¿eh? Eso por ahí. Así que creo que con eso, a ver, tengo más manos levantadas, vamos a ver si nos va a dar tiempo. El Pidio es un car, creo que tiene la mano levantada ahí. Buenos días. Osvaldo Elpidio Rodríguez Uncaro, por si alguno de los compañeros no me identificaba. Son dos preguntas, o quizás debo decir una pregunta sobre dos inquietudes. Una es si existe alguna regla que pudiésemos expresar sobre la forma de cómo sustantivar los verbos. No para la señora, sino para los compañeros, para que nos entendamos mejor, de cómo convertir la forma infinitiva de un verbo en un sustantivo. Así, por ejemplo, el verbo elegir, su forma sustantiva es la palabra elección. Si existe alguna regla que podamos asimilar así para no tener dudas respecto, porque me parece que a veces ocurren dudas sobre la forma de cómo convertir esa forma infinitiva del verbo en un sustantivo. Claro. Y entonces me parece como que hay algo ahí, como que son primos, el asunto del uso del gerundio como forma infinitiva del verbo. Todavía podríamos hablar acerca de eso. Son primos peligrosos el gerundio. Sobre todo el gerundio es muy, muy rivaloso. Bien, sí, claro, es evidente. Los verbos expresan acción, ¿verdad? Entonces, claro, hay veces que queremos decir en un sustantivo la forma de la acción del verbo, ¿no? Elegir, elección, conseguir, consecución, ¿no? Claro, ¿qué pasa? No hay una regla para formar, porque eso forma parte de la formación de palabras, se hace a lo largo de la historia del español y intervienen muchos factores, ¿no? Interviene la historia, a veces hay distintos sustantivos para el mismo verbo, digamos, ¿no? Para decirlo así fácilmente, dependiendo de si es en América o es en España. Yo para eso lo que recomiendo es el uso del diccionario, ¿eh? Sobre todo, si tenemos dudas,
Busquemos el diccionario, busquemos el panhispánico también, da muchas recomendaciones a la hora de elegir el sustantivo que le corresponde a cada verbo, ¿no? El sustantivo correcto. A veces no es uno solo correcto, Elpidio. A veces existen dos palabras que podrían decirse, ¿no? Que se refieren al mismo verbo y que las dos son correctas, ¿eh? Es decir, no hay una regla para hacerlo bien. Lo importante es familiarizarnos en nuestra vida diaria, en nuestra tarea diaria, cuáles son los que más utilizamos y asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y eso lo mejor es consultarlo en el diccionario. Y la otra es relacionada con el gerundio. Sí, recuerden que en el español el verbo tiene 3 formas no personales: infinitivo, comer; gerundio, comiendo; participio, comido. Esas 3 formas tienen unas reglas muy específicas para que las usemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que al ser formas no personales no le podemos poner sujeto. Eso lo hacemos mucho como influencia del inglés, por ejemplo. Para yo comer voy a... para yo comer, yo no puede ser sujeto de una forma no personal, del infinitivo. Dice, para que yo coma, se diría en español, ¿no? Y nos pasa mucho, que creo que por ahí va la pregunta del Pidio, con el gerundio que usamos con gerundio de posterioridad. Hay que tener en cuenta que el gerundio en español es una forma que normalmente lo que habla es de simultaneidad, ¿no? Por ejemplo, me tropecé subiendo las escaleras, ¿no? Son dos cosas que pasan simultáneamente. Lo que es incorrecto es usar el gerundio de posterioridad. Por ejemplo, sufrí un accidente en la autopista siendo internado en el Darío Contreras. ¿Qué fue primero, el accidente o el ser internado? Primero fue el accidente y después fue internado. Ese gerundio para expresar un hecho que viene después de lo que hemos dicho antes es incorrecto, ¿no? El gerundio no expresa acciones que son posteriores a la del verbo que estamos expresando. El gerundio tiene que usarse siempre para acciones de simultaneidad, que pasen al mismo tiempo. Entonces, ante la duda, busquen otra manera de decirlo, porque si estamos hablando de una posterioridad, siempre vamos a estar cometiendo un error. Veo ahí más preguntas. A ver, José Luis Paulino, le veo la mano levantada. Muchas gracias desde Moca para todos. Agradecido por la invitación a la Asociación de Crónica Deportiva de Santo Domingo, en especial a Di Maio, a Jordi y a Felicia. Tengo una inquietud, porque la parte que usted me habla, y es real, cuando me habla sin prisas, preparación, redacción, revisión y corrección, lo que estamos inmersos, por ejemplo, en el mundo del fútbol que trabajamos, o en los medios de comunicación, tenemos a veces el problema de que tenemos que trabajar rápido la redacción para enviar a los periódicos que nos están esperando. En ese sentido, ¿qué consejo usted nos daría? Porque a veces se nos van los errores porque tenemos que trabajar a la carrera. Ya los periódicos cierran más temprano, no es igual que antes, que podían esperar un tiempito más. Y en ese sentido, ¿cuál sería su consejo? Mi consejo en eso, y lo he sufrido, y eso que yo no trabajo con fútbol, que no me están esperando normalmente, pero es verdad que cuando uno lo hace rápido, el error es en ese contexto, estaríamos hablando de ratas. Mi consejo es, si usted escribe de fútbol, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y tiene palabras que son su ABC de todos los días, trate de tener esas palabras dominadas, trate de sumarlas a su diccionario de la computadora, ¿no? De su corrector automático, y ojo con el corrector automático, que no nos podemos fiar 100% de él, porque todavía la inteligencia artificial no llega a dominar la lengua y a veces nos corrige cosas que no deberían ser corregidas, ¿no? Eso también. Pero para mí es tener un vocabulario que sea su vocabulario esencial, ¿no? De su disciplina, que lo tenga completamente dominado. Y después ir revisando sus escritos
hacia el pasado, en el sentido de ver en dónde me equivoco con más frecuencia, dónde se me pueden ir los errores. Una cosa son errores ortográficos y otra cosa son erratas inadvertidas. Uno se come una palabra, la pone 2 veces, en fin. Eso nos pasa a todos los días, ¿no? Pero sí es importante en lo que se relaciona con la ortografía ir puliendo esas cosas en las que siempre nos equivocamos, porque nosotros mismos como usuarios, como profesionales, sabemos bien dónde están nuestras debilidades, ¿no? Entonces, sobre todo, si no podemos dedicarnos a corregir nuestros escritos por la inmediatez, pues dediquémosle un tiempo semanal, mensual, a reciclarnos, a estudiar el vocabulario de nuestra disciplina, a practicar con composición de frases en las que podamos tener siempre algún problema, de forma que ya después nos salgan naturales a la hora de escribirlas y no tengamos ese problema de error. Ese sería mi consejo fundamental, ¿no? Con la inmediatez. Tengo más preguntas. Alex Rodríguez. A ver. Abra el micrófono, Alex. Sí, muy buenos días para todos. Felicitar a la directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos por esta importante comparecencia y dar las gracias a María José Rincón por estas explicaciones y esas actualizaciones. En primer lugar, una duda con relación a la utilización de la preposición a cuando la palabra anterior termina en a y la palabra siguiente comienza con a. Anteriormente habíamos visto de que no se escribía, sobre todo en la prensa. Sin embargo, en los últimos tiempos he visto, por poner un ejemplo, Messi anota a la vez, por ejemplo. Y en segundo lugar, a veces tenemos muchos problemas para titular, son menos el espacio, y con los términos o las palabras o los apellidos de jugadores extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Kobe y Iverson. Pero ¿qué pasa? Iverson se escribe con I. Entonces, si lo leemos en español, diría Kobe y Iverson, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar las reglas del español en esos casos? Ahí, muy buena pregunta las dos. Lo primero, Alex, no sé de dónde salió esa regla de que la preposición a hay que quitarla si va antes una a o no. En el lenguaje hablado, lo normal es que ni las pronunciemos, ¿no? Digamos, las unimos ahí y si van varias a o varias e seguidas, las pronunciamos como una sola. Pero en el lenguaje escrito, la preposición va, aunque vaya precedida de una palabra que termine por a o de otra que empiece por a. Es decir, si gramaticalmente la A tiene que estar, es obligatoria, o sea, no se quite. De hecho, curiosamente, me gusta que hagas esta pregunta porque nosotros vamos buscando en la prensa, ¿verdad? Vamos buscando errores habituales para redactar las recomendaciones Fundeu. Y Ruth no me va a dejar mentir, ni Rita, que tenemos muchísimos errores que nosotros no sabíamos de dónde venía esa A eliminada ahí, ¿verdad? De la redacción. Entonces, olvídense de quitar la A. La A, si es una preposición que es necesaria por la gramática, no la quiten. La A se mantiene constantemente. Es decir, la A es exigida por la gramática y no hay regla para eliminar la A. Eso por ahí. Ahora, la segunda pregunta que tenía que ver con algo que yo comenté, y me gusta la precisión, ¿verdad? Porque me sirve de ejemplo. Recuerden, la I, ¿verdad? Carmen y Pedro, esa I cambia a E si la siguiente palabra empieza por el sonido I. Entonces, si el nombre es Iverson, me parece que me has dicho, en inglés se escribe Iverson con I. Recuerden, no es cómo se escribe, es cómo se pronuncia. Si en español Iverson lo vamos a leer como Iverson, no empieza por I, por lo tanto la Y se mantendría, ¿no? Sería Kobe, Y, Iverson, aunque se escriba I, porque lo vamos a pronunciar como Iverson.
Ahí es que está la diferencia. Creo que con eso, Alex, queda contestada tu pregunta, ¿no? Recuerden, para cambiar la I a E, lo que manda es el sonido de lo que viene después. Si lo que viene después tiene como sonido I, entonces sí cambia. No tiene que ver la letra con la que esté escrita. Recuerden siempre, aguja, hilo. Fíjense, hilo no empieza por I, empieza por H. Pero lo que se oye es la I, por eso es que cambia, ¿no? Lo que manda es el sonido, no la letra con la que esté escrito. Tengo más preguntas. Alfredo, te veo por ahí con la mano levantada. Hola María José, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. María José, lo mío son dos cosas que te quiero preguntar. Primero, estoy haciendo un manual de estilo de béisbol, que yo soy periodista de béisbol, y hay cosas que, por ejemplo, béisbol, ya se aceptó béisbol, pero en los anglicismos, si es correcto no acentuarlos, porque en la costumbre del manual de estilo de los web, del site donde estamos escribiendo, pitcher no se acentúa, catcher tampoco, y pajón no se, tampoco. Esa es la primera. La segunda, yo manejo varias redes sociales y hay gente que no le pone el signo de interrogación abriendo, el signo de admiración abriendo. Por cierto, que siempre me enseñó mi profesora de castellano, si vas a utilizar el gerundio, ponle cómo, pregunta cómo. Y si está bien correcto, se perdió un maletín conteniendo papeles. ¿Cómo se perdió el maletín conteniendo? Entonces está mal usado el gerundio. Pero entonces, ¿cómo hacer cómo hacer para que, o sea, si es correcto en la web? Porque dicen, no, que en la web se puede todo, en las redes sociales. Si hay que ponerle los signos de admiración abriendo, los signos de admiración cerrando, y si los gentilicios, los días de semana, los días de los meses, venezolano, enero, febrero y lunes, ahora se cambió la regla porque uno de mis clientes me dice que yo lo tengo que poner en mayúsculas. Yo le digo que eso va en minúsculas. Esas son las cosas que... Casi para el manual, Alfredo, vamos, muy buenas preguntas. Primero, anglicismos. Es verdad que vamos a tomar el anglicismo pitcher, ¿no? Como ejemplo, ¿verdad? Es verdad que en el proceso de adaptación del anglicismo... Dime. Manual de estilo mata regla ortográfica. Lo que diga, por ejemplo, si ponemos que pitcher lo vamos a utilizar como la palabra inglesa, porque estamos acostumbrados, si eso mata, si el manual de estilo mata la regla ortográfica. No, manual de estilo no mata la regla ortográfica. Se suicida si mata la regla ortográfica, manual de estilo, porque pierde la credibilidad, ¿no? Ahí, no mata regla ortográfica. Lo que es importante es que los que hagan manual de estilo tengan conocimiento amplio de cuáles son las reglas ortográficas. Lo que sí es importante es esto. Vamos a ver, con los anglicismos. El hablante es libre. ¿Te quiere usar su anglicismo? Use su anglicismo. Pero, ¿qué pasa? En el proceso de... Los anglicismos crean, una vez que se meten en el español, ¿no? Vamos a hablar de nuestra lengua, ¿no? O los extranjerismos. Una vez que entran en la lengua, crean pues muchos problemas de excepciones, ¿no? Porque cada uno adapta el anglicismo a según, dicho en dominicano. Como strike, que yo lo he visto escrito como suena, strike. Claro. Yo nunca he escrito strike, sino strike. Sí, bueno, ahí es lo que yo le digo. Entonces, vamos a suponer pitcher, ¿no? Que cuando nosotros estábamos haciendo el diccionario del español dominicano nos lo documentamos de todas las maneras posibles que ustedes se imaginen, ¿no? Con todas las variantes. Claro, cuando hay un extranjerismo que adaptamos al español, hay un proceso de adaptación y cada uno lo adapta a según le parece, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como profesionales? Si nos vamos a decantar por el anglicismo crudo, miremos bien cómo se escribe correctamente en la lengua de origen, incluyámoslo en nuestro texto escrito correctamente en la lengua de origen y marquémoslo con la cursiva o con las comillas. Esa es una opción. Ahora, si vamos a elegir usar el anglicismo adaptado, hay que usar las reglas de adaptación de los extranjerismos que marca la ortografía, porque ahí sí hay reglas de cómo se adaptan los extranjerismos. En el caso de pitcher, por ejemplo, ¿no? Que se escribe con T y CH. En español, esa reunión de consonantes, de grupos consonánticos, no es normal. Entonces lo simplificaríamos y diríamos pitcher, ¿no? P-I-C-H-E-R. Pero además, como es llana y termina en R, pues llevaría su tilde en la I.
Lo que no debemos hacer es, en el mismo artículo, en el mismo periódico, si queremos tener una publicación o en el mismo blog o en la misma página de Facebook, si queremos tener un estilo definido es, elijamos Pitcher en inglés puesto con su cursiva o elijamos la adaptación con su tilde. Lo que no podemos es, en el mismo artículo, en el mismo periódico, escribirlo de 5 maneras diferentes. Con tilde, sin tilde, con T, sin T, con cursiva, sin cursiva. Es decir, elijamos lo que vamos a hacer con conocimiento ortográfico y mantengamos la coherencia a lo largo del texto. Si yo voy a poner jonrón, escribo jonrón con J y con tilde en la O y no pongo home run en 2 palabras con H en inglés en cursiva, o una o otra. Es decir, mantengamos una coherencia discursiva en lo que vamos a hacer. Eso en cuanto a los extranjerismos. Gentilicios, días de la semana, estaciones del año, puntos cardinales, todo eso son nombres comunes y no se escriben con mayúsculas. Eso es muy importante. La mayúscula no le da importancia a lo que estamos diciendo. Nosotros decimos en Fundeu que tenemos mayúsculitis, ¿no? Que es que todo lo queremos poner en mayúscula, porque nos parece que si lo ponemos en mayúscula le estamos dando importancia, o que si lo ponemos en minúscula se la estamos quitando. Todo eso es influencia del uso en otros idiomas. En otros idiomas hay determinados nombres que se ponen con mayúscula. En español, si el nombre es común, va en minúscula. Gentilicios. Es decir, cuando decimos el pueblo dominicano, minúscula. Nombre de los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Nombre de los meses del año, enero, febrero, marzo. Nombre de las estaciones, verano, invierno. Nombres de los puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. Todo eso en español son nombres comunes y por lo tanto van en minúscula. Es decir, fíjense, como regla, más nos equivocamos si ponemos mayúscula que si ponemos minúscula. Porque lo más habitual en español es que se escriba todo en minúsculas, quitando los nombres propios que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, busquen en el diccionario. En el diccionario tienen la forma de poner si son mayúsculas o minúsculas. Creo que con eso te contesté 2 y creo que se me ha quedado una en el tintero. Sí, la de los signos interrogantes, la sí. apertura de los signos. Si Bien. es válido ahora en la web. No es válido. En Twitter, en Instagram, pues la gente no lo pone. Empezando por ahí. Lo que escribimos en la web, o sea, no hay una ortografía de la lengua española para la web y una ortografía de la lengua española para los periódicos. No. La ortografía de la lengua española es la misma. Es decir, que si usted por WhatsApp, como es por WhatsApp, yo lo voy a poner sin tilde o sin signo de apertura de interrogación, lo está haciendo exactamente igual de mal que si lo estuviera escribiendo en la Constitución de la República. Las normas ortográficas son las mismas para cualquier escrito. Da igual el medio a través del que se transmite el mensaje, no tiene que ver con la corrección del mensaje. Es decir, lo que es incorrecto en WhatsApp es incorrecto. El tono puede cambiar, pero las normas ortográficas son las mismas. Pongamos de ejemplo los signos de interrogación. Los signos de interrogación y los signos de admiración son signos ortográficos dobles. Todos entendemos lo que significa doble, ¿verdad? Que se escriben el de apertura y el de cierre. Nos comemos el de apertura y está bien porque lo estamos escribiendo en Twitter o porque lo estamos escribiendo en Instagram y nos parece como mucho más, ¿verdad?, juvenil hacerlo así. Estamos escribiendo una falta de ortografía. En español, el signo de interrogación es doble, por lo tanto hay que poner apertura y cierre, y el signo de admiración es doble, por lo tanto hay que poner apertura y cierre. Ahí no hay medias tintas. Si no se pone, es una falta de ortografía. Esa es la regla ortográfica en español, independientemente de dónde lo escribamos. A ver, tengo por aquí también a Juan Minaya. Si hay alguien que se me está yendo. Sí. Juan Minaya. Buenos días, María. Dígame. Yo tengo 2 interrogantes con relación a los gentilicios. Por ejemplo, yo he visto de Manchester que se le llama a los nativos mancunianos, y a lo de Oxford, oxoniense. Y si es cierto, o sea, mi pregunta va relacionada si hay alguna regla en especial, porque veo que a veces se suele equivocar cuando se le da el calificativo, el nativo o el de esa zona. Y si es cierto que las 2 B, la V y la B labiodental, ya perdieron la distinción, porque noto que algunas personas se afanan, por ejemplo, cuando dicen voto, vaca,
Si es cierto que ya perdieron, que ya eso se perdió la distinción. Ok, vamos a empezar por la más fácil, que es la de la distinción entre la V, ¿verdad? O la V corta y la B bilabial. No es que perdieron la distinción, es que nunca la tuvieron. Eso que se regó, ¿verdad? Que era casi como una distinción escolar, ¿no? A la hora de hacernos los profesores los dictados para marcar la diferencia, o incluso en la escuela de locución, ¿verdad? Marcar la diferencia de pronunciación o de sonido entre la B corta, la V, y la B, eso no existe. Es decir, eso no es correcto. En español no se distinguen por el sonido la B corta de la B larga, para entendernos. Tienen exactamente el mismo sonido. Las dos son bilabiales sonoras, ¿eh? Y por lo tanto no son labiodentales, ¿eh? La única labiodental que hay en español es la F. La V y la B corta y la B larga, no se distinguen por el sonido. De hecho, está mal distinguirlas por el sonido, ¿no? O sea, que tenemos que eliminar esa distinción por el sonido. Eso no quiere decir que no las distingamos ortográficamente en la escritura, ¿no? Que sabemos que es uno de nuestros errores más frecuentes, ¿no? Y después la otra pregunta con los gentilicios. Claro, ¿qué pasa con los gentilicios? Cuando tenemos, y ahí me sirve pues para ejemplificar lo que me preguntaron antes sobre la escritura urgente, ¿no? Y los errores. Es decir, los que tenemos más a mano, pues los conocemos todos, pero nos empiezan a entrar dudas cuando empezamos a acercarnos sobre todo a gente que procede pues de otros sitios, ¿no? Y de otras ciudades que no los tenemos tan habituales, por ejemplo, Oxford y Manchester. Yo, no, aquí donde estoy, reconozco que no sabría decir cuál es el gentilicio de la gente de Oxford o de la gente de Manchester. Y ahí veo que hay futboleros por ahí atrás, ¿verdad? Por lo del Oxford y el Manchester. Yo no sabría decir ahora mismo cuál es el correcto. ¿Qué haría yo? Y probablemente nunca me voy a ver en la necesidad de usarlo, por lo tanto no me lo he planteado nunca, porque no hay una regla, Juan, para formar gentilicios. ¿Qué yo haría? Buscaría en el diccionario panhispánico de dudas, y si no, me acercaría a Fundeu para ver exactamente cuál sería el gentilicio de esos sitios que son los menos habituales, ¿no? Pues parisino, ¿no? Sería para París, en fin, pues uno maneja los que uno tiene habitualmente. Entonces ahí vendría, ¿no? La recomendación para el compañero que preguntó antes, ¿qué podemos hacer para evitar esos errores porque tenemos que escribir rápido? Bueno, pues sí, en tus crónicas deportivas habitualmente te vas a tener que referir a los naturales de Manchester o de Oxford, pues documentate primero, y una vez que te lo aprendas o que lo tengas a mano, pues ya no vas a cometer el error. Yo personalmente no sabría decir. Aquí me está recordando Ruth Ruiz que pongan ahí en el chat sus correos electrónicos para apuntarlos los que no estén en las recomendaciones de Fundeu, y me está recordando que el correo electrónico, me voy a poner las gafas para decirlo bien, para las consultas, para enviar consultas a Fundeu es consultas@fundeu.do. consultas@fundeu.do. Y para suscribirse al boletín que se manda con todas las recomendaciones, pueden entrar en la página de Fundeu, que es www.fundeu.do. www.fundeu.do. Esa sería la página. Entran ahí y ahí pueden suscribirse al boletín. Pues sí. Gentilicio, consulta con el panhispánico o consulta Fundeu si son sitios de los que no son habituales, ¿eh? Hay diccionarios de dudas que tienen atrás listas de los gentilicios menos habituales, ¿no? Carlos Sánchez me preguntaba también, a ver. Carlos, o si no, Dimagio, que lo veo ahí con la mano levantada. A ver, Carlos. ¿Se escucha? Ahora sí, dime. Ok, sí, muy buenos días. Es con relación a primero felicitar a la ACD y ojalá este tipo de actividad se pueda repetir, no sé, cada 6 meses, cada 8 meses, o con cierta frecuencia. Pero el amigo Alex Rodríguez, cuando preguntó con la A, ¿verdad? La preposición A, y entonces cuando va seguida de otra A, y usted sugería que como quiera se mantiene la A, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así. Okay. La preposición... Sí. Ajá, sin embargo, veo que justamente antes
de entrar a la charla, a la interesante charla, estaba leyendo sobre ese punto coincidencialmente. Entonces la misma Fundeu dice aquí, de arriba a abajo y no de arriba a abajo. Claro, pero es que la A de abajo ya está en abajo. Ok, o sea ¿Ok? que, pero Es creo que decir, eso era lo... no, no, no. dígame. Ah, bueno, eso es otra cosa. Vamos a ver. Lo que él me decía era que cuando una palabra termina en A, si después va la preposición a o la otra empieza por a, si va la preposición a se elimina porque se duplica la a. En ese caso no es así, la preposición tiene que ir. Otra cosa es Ok, cuando estamos, como en este caso que tú pones de ejemplo, Carlos, cuando estamos ante un adverbio abajo que ya tiene la preposición a incluida. Entonces no es necesario añadirle otra vez, ¿no? correcto. Es decir, porque ahí no estamos ante la idea de ahí no es que la palabra empieza por A, sino que la preposición ya va incluida en el adverbio de dirección Ya está abajo. incluido. Entiendo. Exactamente. Quisiera hacer otra pregunta, si me lo Dime a ver. permite. Sí. También felicitarla por su interesante charla, ¿sabes? Muchas gracias. Veo que sostuve una conversación con un compañero, bueno, no voy a decir lingüista, pero que es muy apegado al idioma. Y él dice que se debe evitar a todo momento, o que no se use, más bien, que no se use del mismo o de la misma. Sí, tienes razón. Pero verás tú, que no se use, que se use cuando sea necesario. Esa es otra de las enfermedades junto con ¿cuál es la que hemos dicho antes? Ya se me ha olvidado, otra de las enfermedades que tenemos que repetimos muchísimo y es absolutamente innecesario. Por ejemplo, recordó el éxito de la actividad y dijo que la misma iba a ser celebrada, o sea, si van a poner mismo, yo cuando fueran a escribir mismo en cualquier texto, me pararía, pensaría en escribirlo de otra manera. Claro, es muy difícil generalizar, ¿no? Porque hay veces que es necesario, pero ese del mismo, ¿no? Esa mismiosis, ese decir del mismo para todo. Párense a pensar que el 99% de los casos en los que ustedes escriben mismo es absolutamente innecesario, ¿no? Organizó esa actividad y dijo que la misma iba a ser un éxito. Y dijo que iba a ser un éxito. ¿Para qué la misma? Es decir, hay veces que decimos mismo cuando es absolutamente innecesario. Habría que buscar unos ejemplos. Yo me comprometo que si hacemos la charla la próxima vez, porque esto no sería ortografía, sería gramática, pero sí es verdad que es uno de los grandes males de nuestra redacción actual. Usar mismo cuando es absolutamente innecesario, ¿no? Es una forma como de alargar el texto, de hacerlo redundante. Y en la mayor parte de los casos, te estoy hablando del 98% de los casos en que lo ponemos es absolutamente innecesario. O sea que cada vez que vayan a escribir mismo, el mismo, la misma, piénsenlo antes de hacerlo y traten de evitarlo, porque casi siempre, para decirlo así en una regla general hoy, que no nos vamos a profundizar, casi siempre van a estar evitando un error. Sí, tiene razón tu amigo cuidadoso del lenguaje. Hay que evitar el mismo siempre que podamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Dimagio, dime a ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, María José, por atender esta invitación de la ACD. Gracias a Ruth, para los amigos. Ruth Ruiz es hermana de Nestalí Ruiz, por maravillosa charla. Gracias a todos los que se conectaron. 3 asuntos, a ver qué no puede decir, que considero recurrentes en el periodismo dominicano. Primero, uno es con los adverbios, que muchos recurren al donde, adverbio de lugar, cuando deben usar otro adverbio de tiempo, por ejemplo, como cuando. Como un ejemplo, citan fulano de tal en la temporada de béisbol invernal 2021-2022 y dicen a seguida, ¿dónde? Yo entiendo que en ese caso debe ir ¿cuándo? Sí, o en la que, claro, hay que tener, ahí es importante, y te contesto esta antes de que sigamos, para que no se me olvide, es importante, eso tiene que ver con la propiedad del lenguaje, es decir, dónde es del lugar,
es verdad que se refiere a algo que se ha dicho anteriormente, muchas veces se oye, qué sé yo, estuvimos allí el domingo donde nos lo pasamos muy bien. ¿Cómo dónde? Si te estás refiriendo al domingo, que es lo que es inmediatamente anterior, ¿no? Esa referencia a lo que viene antes nos tiene que marcar cuál es el pronombre relativo que vamos a usar, ¿no? Si es cuándo de tiempo, si es dónde de lugar, a veces es en el qué o en la que, ¿no? Eso tiene que ver con la propiedad, ¿no? Hay que ser muy consciente, no usar, a veces tenemos como, me sale mala costumbre, pero no es mala costumbre, ¿no? Tenemos como vicios del lenguaje, ¿no? Y entonces siempre recurrimos a las mismas palabras independientemente de lo que estemos diciendo, ¿no? Y fallamos ahí en la propiedad del lenguaje. Y eso es lo que es la propiedad del lenguaje, ¿no? Usar la palabra apropiada, es decir, que dice exactamente lo que queremos decir. Entonces, si estamos hablando de lugar, bien vendría un dónde después. Pero si no estamos hablando de lugar, busquemos alternativas, ¿no? Hay que ampliar nuestro registro, ¿no? Precisamente para evitar este tipo de errores. ¿Cuál es la segunda, Dimagio? Sí, lo segundo, que yo creo que ya es una enfermedad del periodismo deportivo dominicano. Por ejemplo, el martes se estarán enfrentando Licey y Águilas, por ejemplo. O estarán jugando Licey y Águilas. O sea, se está incurriendo en una doble en doble verbo. Sí, una y además usando el gerundio, que yo recuerdo cuando trabajaba en el periódico El Siglo, que nos daban charlas, insistían sobre todo el profesor Núñez Grasals en tratar de eliminar los gerundios y los participios de nuestra escritura, y eso se sigue usando recurrentemente aquí. Sí, ¿qué pasa? A veces pensamos que por decir más cosas o por ponerlo un poquito más difícil o un poquito más enrevesado, ¿verdad? Pues va a sonar como más culto. Por ejemplo, nos parece que decir a lo interno, ¿verdad? Es mucho mejor que decir dentro. Decir estarán celebrando o estarán compitiendo por decir competirán. O decir celebrarán. Es decir, usar más palabras más raras, más enrevesadas, o darle muchas vueltas, muchas perífrasis, le llamamos nosotros a eso, ¿no? Usar perífrasis verbales en vez de usar verbos sencillos, ¿no? Darán apertura, abrirán. ¿Qué necesidad hay, no? No quiere decir que escribamos mejor, ni que nuestra escritura sea más culta. Al revés, las personas que tienen buen dominio del lenguaje, cuando leen eso, se dan cuenta de que bueno, se hace un esfuerzo por parecer cuando no se es, ¿no? Entonces, es verdad que simplificar el lenguaje, simplificar en ese sentido, no bajar el registro, como hablamos antes, ¿no? No chavacanizar. De lo que se trata es de hablar, como decía Cervantes, con naturalidad. Nadie dice estarán celebrando, todos decimos celebrarán. Entonces, eliminen las perífrasis cuando no sean necesarias, porque eso les va a eliminar mucho uso, como decía bien tu profesor, el gerundio y el participio. Hay que tener mucho dominio del lenguaje para usarlos correctamente. Entonces, mientras no tengamos ese nivel de dominio del lenguaje, es preferible evitarlo para no incurrir en errores gramaticales fundamentalmente, ¿no? Exacto, muchas gracias. Y por último, me quiero referir a un aspecto de nosotros los dominicanos, muchos, de copiar exactamente como hacen en otros idiomas que no entienden el nuestro. Y me refiero al caso de un pelotero llamado Pedro Félix. Félix es un apellido recurrente en el sur del país, básicamente. Y los norteamericanos narradores o los narradores norteamericanos suelen decir Pedro Feliz o Nestalí Feliz. Entonces, muchos dominicanos, periodistas, comunicadores, han adoptado el Feliz en lugar de Pedro Félix. ¿Qué nos puede decir? Muchas gracias por permitirme participar. Sí. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sin duda, claro, de ahí viene, es decir, que un narrador o un locutor norteamericano se equivoque a la hora de pronunciar un nombre en español, bueno, pues hasta cierto punto comprensible, ¿no? Aunque como profesionales, yo sé que ustedes lo hacen cuando tienen que pronunciar o escribir un nombre de algún jugador extranjero o de algún directivo extranjero, pues tratan de buscar cómo se hace correctamente para tratar de hacerlo bien. Es decir,
En fin, de buen profesional sería hacerlo correctamente. Pero, ¿de dónde viene ese problema? Bueno, ese problema viene que el inglés no tiene tildes y en el inglés, pues, el que habla inglés nativo y los que lo tratamos de aprender, la principal dificultad que tenemos es que cada palabra tenemos que aprender por sí misma cómo se pronuncia, porque no hay indicaciones por la forma de escribir de cómo se pronuncia. El español tiene la ventaja de que si se le ponen correctamente las tildes, cualquiera sepa o no cómo se lee eso y conozca el funcionamiento de la tilde, lo sabe escribir. ¿Cuál es el problema? Ese que yo hablaba de no escribir con tilde los nombres propios. Si estamos hablando del apellido Félix, que es terminado en X y que se pronuncia Félix, por lo tanto, una palabra llana terminada en X debería llevar tilde en la E. ¿Cuál es el problema? En nuestras oficialías civiles no se le pone la tilde a la E. En nuestros documentos oficiales, la cédula y el pasaporte, cuando se escribe en mayúscula, pues seguimos cometiendo el error de no poner la tilde porque es mayúscula, cuando se puede poner y se debería poner. Y en las camisetas de nuestros jugadores, cuando juegan por ahí, en los nombres que llevan atrás en la franela, cuando llevan el nombre, los deportes que lo llevan, tampoco se le pone. Por ejemplo, en México hubo una campaña para ponerle las tildes a los nombres de a los apellidos, ¿no? A la identificación del jugador en la trasera, en la espalda de la camiseta. Claro, ahí está el problema. Y después hay una idea de la inseguridad lingüística cuando todos sabemos que el señor se llama Félix, que vayamos y copiemos la forma de decirlo que tienen fuera, ¿no? Eso también habla un poco de nuestra inseguridad lingüística, ¿no? Porque si nosotros sabemos que el señor de toda su vida dominicano se llama Félix, ¿por qué tenemos que ir a imitar lo que dicen fuera? Eso lo que habla es de nuestra propia inseguridad lingüística, ¿no? Y eso es lo que tenemos que erradicar. O sea, tenemos que tener la conciencia de que en República Dominicana se habla bien, siempre podemos mejorar, se escribe bien, siempre podemos mejorar, pero aquí y en cualquier sitio que se hable español, ¿eh? Es decir, no por el hecho de ser dominicanos hablamos peor o escribimos peor. Eso es absolutamente falso. Cada persona tiene su propio nivel y la idea es que todos poco a poco mejoremos de nivel de escritura. Y sin duda, si lográramos imponer ese uso correcto de las tildes, nos evitaríamos ese problema. A ver, mi aliado en el beticismo, el señor Félix Disla, que tiene su mano levantada, a ver. Bueno, María José, excelente como siempre. Gracias por haber temporado esta invitación de la asociación. Saludo a todos los colegas y felicitar a la directiva por esta iniciativa. Ojalá que no sea la única. Como ya dijiste, a nivel de bético estamos ganando 1-0 al Bilbao en el Villamarín. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Simplemente quería preguntarte si es posible o adquirir aquí en el país el diccionario de ortografía de la lengua española que mencionaste hace unos momentos. Y vamos a ver cuándo sea la próxima vez que podamos estar de nuevo contigo. Sí, sí, hasta donde yo tengo entendido, la ortografía de la lengua española, esta del 2010, tiene 2 versiones. Una que es, digamos, la más avanzada, ¿no? Para profesionales, que es más gorda, y después hay una que es la de bolsillo, más finita, muy completa también, aunque tiene menos ejemplos, pero también es muy útil, es muy completa y es un poquito más barata. Las dos, hasta donde yo tengo entendido, estaban disponibles en Cuesta, pero ya ustedes saben, ¿no? Como aquí no tenemos muchas librerías y a veces el surtido no es el ideal, yo sé que a través de Amazon se pueden comprar, pero hasta donde yo sé, estaba disponible en Cuesta y si no, pues habría que pedirla por Amazon, ¿no? Pero son asequibles, sobre todo la que es a mano, y para mí es una obra esencial para tenerla sobre la mesa de todos los que nos dedicamos a escribir como parte de nuestro trabajo. Y tengo aquí más preguntas. Gracias. Antes que nada, María José, recomendarle a todos los colegas que están participando del chat, de la charla, que en los martes hay unas recomendaciones importantes en el Diario Libre con la columna ñ de María José Rincón. Ah, sí, sale todos los martes y trabajamos sobre todo ortografía, gramática, léxico, en fin, ese tipo de cosas. Ya llevamos un montón de años y nada, bueno, con mucho gusto le ofrezco a la Asociación de Cronistas Deportivos, ya me pondré de acuerdo con Dimagio, algunos ejemplares de mi obra de la ñ a la z, que recoge
casi 400 columnas de esas y para que lo tengan a mano. Con mucho gusto ya hablaremos tú y yo de Imagio para hacértelos llegar y que tú los compartas con algunos de tus colegas de los que han participado hoy. Y le iba a dar paso a la última persona que tiene la mano levantada, que es Roxy Bonilla. Abre tu micrófono, Roxy. Ahora. Gracias, buenos días. Qué alegría oír la voz de una mujer aquí. Me ha encantado que haya mujeres cronistas deportivos que nos estén siguiendo hoy aquí, ¿eh? Veo a mi Juan y veo a varias mujeres. Qué orgullo más grande. Adelante con tu pregunta, Roxy. Muchísimas gracias, un placer. Mi pregunta va yéndonos un poquitito hacia atrás con respecto a los puntos cardinales. A mí me ha llamado siempre la atención y por lo que en mi parte personal, lo que me enseñaron en el bachillerato fue a escribirlos en mayúscula. Por ejemplo, un ejemplo simple, si yo estoy redactando una información sobre Julio Iglesias, ya todo el mundo lo conoce y sabemos que él aquí en nuestro país tiene propiedades en el este del país, de República Dominicana. Si yo en dicho párrafo ya he mencionado el nombre completo del artista y estoy haciendo una referencia a sus preferencias en nuestro país, por ejemplo, el artista ha dicho que sobre República Dominicana prefiere visitar las playas del este. Claro. O prefiere permanecer más en el este. Ahí yo pongo en mayúscula porque ya dije, prefiere al sujeto, o sea, a la persona que esté hablando de Julio Iglesias, prefiere visitar las playas del este por su ubicación geográfica o la zona del este por las playas que hay en el país. O sea, ¿está bien hacerlo así de esta forma o caemos a la explicación que diste diciendo que el este y los meses del año se escriben en minúscula por el uso que se les da, ¿no? Exactamente. Bien, ahí hay varias cosas. Lo primero, el hecho de que tú hayas dicho este artista o dijo, ¿no? Como pronombre demostrativo, ¿verdad? Eso no va a implicar, si tú después vas a repetir el sustantivo que se refiere al punto cardinal, ¿verdad? Eso no va a implicar que tú lo tengas que poner en mayúscula para distinguirlo, ¿no? Es partiendo de ahí. Es decir, como en tantas otras cosas, en la lengua hay palabras que se escriben igual y que tienen significados diferentes. Son las palabras que decimos que son homónimas. Qué sé yo, gato, ojo, tienen muchísimos significados y a lo mejor las tenemos que repetir con distintos significados a lo largo de la misma frase y no usamos la mayúscula para distinguirla. Hay que desterrar el uso de la mayúscula para distinguir cosas. No, esa no sería la razón. Es decir, los puntos cardinales, este, norte, sur, oeste, se escriben en minúsculas. Son nombres comunes como río, piedra, mamá. Nombres comunes se escriben en minúsculas. Solo se escribirían en mayúsculas si estuvieran condicionados por la puntuación, es decir, si fueran detrás de punto, algo así, ¿no? La confusión que se genera a veces es que el símbolo que usamos para los puntos cardinales se pone en mayúscula, ¿no? Si vamos a poner la N por norte, la ponemos en N mayúscula. Y si vamos a poner la O por oeste, la ponemos en O mayúscula. Y si vamos a poner noroeste, vamos a poner NO en mayúscula. Y eso hace que a veces nos confundamos y pongamos el nombre explícito oeste, norte, sur en mayúscula. Y no, va en minúscula. Aunque vaya con un demostrativo en la misma frase, siempre va en minúscula. Otra cosa, y ahí tendríamos que perfilar un poco más, es cuando usamos el nombre del punto cardinal para referirnos a una zona, como en ese ejemplo que tú me estás poniendo ahí, ¿no? Julio Iglesias tiene propiedades en el este. Fíjate que ahí no estamos hablando casi del punto cardinal, aunque coincida, sino que estamos hablando para referirnos a una zona de la República Dominicana a la que llamamos así el este. Ahí habría que analizar despacio si eso se refiere a un punto cardinal solo o se refiere como nombre propio a una región, como cuando decimos a mí me gusta vacacionar en el Cibao, ¿no? Que es un nombre que ya no es el de un punto cardinal, sino el de una zona. Cuando hablamos de el sur profundo, por ejemplo, ¿no? Y no es que nos estemos refiriendo al sur, sino a la región sur de la República Dominicana, ¿no?
Sí, Ahí, en este caso entonces iría en mayúscula porque estamos hablando de la zona este del país. yo personalmente, ahora aquí, sin haberlo estudiado antes, me decantaría por poner en ese contexto concreto, que aquí se usa fundamentalmente para el este y para el sur. Fíjate que no decimos el oeste, fíjate que no decimos el norte, como para referirnos a una zona concreta, ¿no? Decimos el este y el sur. No como puntos cardinales, sino como nombres propios de una determinada zona concreta de este país, de la República Dominicana. En otros países a lo mejor se usa otra denominación diferente, ¿no? En este caso, y sin haberlo estudiado mucho, yo me decantaría por el plural, pero solo en este caso. Cuando simplemente vamos a decir que, por ejemplo, la perturbación atmosférica va a entrar en la República Dominicana por el este, refiriéndonos al punto cardinal este, o por el sur, ahí es que iría en minúscula, ¿no? Porque ya lo otro es un uso muy concreto y muy específico, ¿no? Sí, muy claro, gracias. Gracias a ti, Rosy. A ver, Alfredo se sumó a la... Dígame. Sí, una última pregunta muy puntual. Yo amo los coloquialismos. Creo que los coloquialismos le dan... Una cosa no es lo mismo decir ponchado que ponchado o amemado que amemado. Pero, por ejemplo, si uno va a cortar las palabras, aquí hay una mala costumbre de ponerle el apóstrofo. Pa'l play, pa' allá, pa' acá. Entonces, si voy a escribir pa' allá, yo pongo pa' ya. ¿Cómo se debería escribir correctamente sin el apóstrofo? Porque el apóstrofo no existe en el español. Entonces, si quiero reproducir ese sonido fonéticamente en la grafía, ¿cómo tú crees que se debía hacer? ¿Cuál era? Por ejemplo, voy para el play, que estamos haciendo una revista que se llama Pal Play. Entonces, si yo digo voy para el play, ¿cómo se debería escribir? Por favor. Una cosa, el apóstrofo sí existe en español. Lo que no existe es el apóstrofo para el genitivo, que es para lo que se usa en Estados Unidos o en el inglés, ¿verdad? Eso es lo que no existe en español, pero el apóstrofo sí tiene un uso ortográfico concreto precisamente para esas partes de las palabras que nos comemos para reproducir el lenguaje coloquial. Yo no estoy de acuerdo contigo con lo de los coloquialismos. Coloquialismo es buscar una determinada palabra a la que se refiere, en fin, decir fría por cerveza, eso es un coloquialismo. Ahora, tratar de reproducir la pronunciación a la hora de escribir, porque para allá, escrito para allá, no es un coloquialismo, es simplemente tratar se trata de reproducir la pronunciación en el escrito. Yo tengo mi propia perspectiva, por ejemplo. Pero fíjate, yo te voy a poner un ejemplo. Claro, se usa mucho, por ejemplo, para las novelas. Se usa mal, entiendo yo, para las novelas, en el sentido de que creemos que haciendo eso vamos a reproducir la forma de hablar. Pero yo siempre pongo de ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, un escritor cubano buenísimo, Leonardo Padura, Premio Cervantes, que hace unas novelas espectaculares, novelas negras sobre un investigador de la policía cubana, en el que no recurre en ningún momento a la reproducción oral del acento cubano, vamos a decir, ¿no? O de la pronunciación cubana, y sin embargo, cuando uno lo lee, ¿no? El estilo, la forma de hablar de los cubanos está absolutamente presente. Claro, para eso hay que ser un maestro. Entonces, a veces pensamos que para reproducir cómo hablamos los dominicanos en la forma relajada, ¿no? En la forma familiar, lo que hay que hacer es reproducirlo fonéticamente. Y lo que caracteriza nuestra forma relajada de hablar tiene más que ver con el léxico que con la fonética. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque queremos reproducir lo oral en la escritura y la escritura es otro registro diferente. La escritura no está pensada para reproducir lo oral, ¿no? La escritura tiene sus propias normas y la oralidad tiene las suyas. Es verdad que yo entiendo que aquí está muy bueno, es muy común, ¿no? Quizás pues para acercarse a los lectores o lo que sea, usar eso, ¿no? Para el play o para allá o las grandes campañas políticas, ¿no? Que se han hecho aquí basadas en ese tipo de eliminación de letras para reproducir lo que se dice oralmente. Hay que tener en cuenta...
¿Se ¿sí? pondría el apóstrofo o no se pondría el apóstrofo? Hay unas reglas específicas para hacerlo. El apóstrofo se pone, no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo estoy segura que se pone para eliminar cosas que van en medio. Entonces, para allá sería quitarle el ra a para, ¿no? Para allá y quitarle la a allá. Hay unas reglas muy específicas en la ortografía que marcan cómo se usa el apóstrofo en español para esas cosas. Es decir, que en el caso de que ustedes lo usen con mucha frecuencia, yo les aconsejo que consulten las normas. Yo no lo tengo aquí a mano, pero le aconsejo que consulten las normas de cómo se usa el apóstrofe para hacer acortaciones de palabras, ¿eh? Porque está marcada cómo es la regla para hacerlo, ¿no? Creo que cuando es al final... Creo que al final no se pone, cuando lo que se acorta es al final no se pone, ¿eh? Creo que es cuando se acorta una parte interna de la palabra, pero no me atrevo a asegurarlo aquí porque ahora mismo no lo tengo fresco, pero sí sé que hay unas reglas concretas que están establecidas en la ortografía para hacer eso, es decir, que si lo usas habitualmente, Alfredo, o para cualquiera que lo vaya a usar habitualmente o simplemente para reproducir, qué sé yo, una expresión de alguien o unas palabras de alguien concretas que vamos a entrecomillar, ¿no? Y queremos reproducir exactamente como se dijeron, pues busquen las reglas ortográficas para el uso del apóstrofe, ¿eh? Porque las hay, ¿eh? Yo no las uso habitualmente y no las domino, pero las hay con seguridad, ¿eh? En la ortografía. Exactamente, Alfredo. Búscala en la ortografía. Incluso en el mismo panhispánico deben estar las normas, ¿eh? Okay. Y los títulos sin preposiciones, por ejemplo. Los títulos sin preposiciones es una cuestión de estilo, ¿eh? Por ejemplo, la prensa que yo más conozco, que es la española, no se eliminan las preposiciones en los títulos. No hay una norma para eso. Eso es una cuestión de estilo casi por países, ¿no? A mí me sorprendió mucho, a muchos de los que vienen a República Dominicana les resulta difícil de comprender el estilo de poner los títulos aquí, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Con la eliminación de artículos, de preposiciones. Eso tiene mucho que ver con el estilo periodístico, ¿eh? A veces es difícil para comprender el que no está acostumbrado, pero también reconozco que cuando uno se acostumbra, pues en general no hay problemas de comprensión, ¿no? Pero creo que ahí es un poco más del estilo periodístico que de la ortografía ahí. En el caso de los títulos me refiero. O sea, no hay una regla que diga que hay que quitarlas, ¿no? Se deberían mantener, ¿no? Porque son necesarias para... Pero sí sé que forma parte del estilo periodístico dominicano y que en principio no da problemas de comprensión del mensaje, por lo tanto no habría inconveniente en mantener ese estilo. Ildefonso. Y ya vamos a ir cerrando, creo, no sé qué opinan ustedes, pero tengo aquí la mano de Ildefonso levantada. Y con ella cerramos, María José. Perfecto. Sí, por favor. ¿Sí me escucha? Sí, dime. Sí, discúlpeme. Lo mío es solamente para que si puede repetir, por favor, el nombre del autor de las novelas negras cubanas, por favor. El autor se llama Leonardo Padura. Yo digo novelas negras, tiene muchas novelas muy buenas, ¿no? El hombre que amaba a los perros, pero tiene una serie de novelas con un inspector, Mario Conde, un inspector de policía cubano, y curiosamente, de hecho yo lo he comentado personalmente con él porque me parece admirable. Pongo como ejemplo él porque refleja una variedad idiomática, la del español que se habla en Cuba, que puede tener bastante relación con el español coloquial que hablamos en la República Dominicana, y me parece magistral la forma en que sin poner un solo apóstrofo, sin hacer una sola reproducción de palabra en la que se coma la D, la S, cambie la R por la L o cualquiera de esos métodos por los que tratamos de reproducir cómo se habla coloquialmente en el Caribe, por ejemplo, pues logramos leer la novela completa y darnos cuenta de que los personajes hablan en cubano, ¿no? Pero para eso ya les digo, es una maestría a la hora de conocer su propia variedad y a la hora de dominar el léxico y la gramática fundamentalmente, y sin recurrir a la reproducción fonética, ¿no? Ahí está poniendo Ruth. Espérate, déjame abrirlo porque así podemos concluir. Ruth, que lo ha buscado, me diría, en Palplay sería para el play, ¿verdad? Y lo pondríamos con pa, apóstrofo L, porque lo pondríamos junto y el apóstrofo, digamos que reproduciría, ¿no?, la parte de lo escrito
que nos vamos a comer, que vamos a quitar, ¿no? Ahí me pone Ruth esa referencia. Pero bueno, yo les aconsejo, primero, que no lo hagan, y segundo, que si lo van a hacer, busquen las reglas ortográficas para aplicar correctamente el apóstrofo. Bueno, Jorge, ha sido un placer extraordinario. Voy a cerrar. Primero, quiero que percibas un aplauso de todo lo que estamos Muchas aquí. gracias. La virtual. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso. Sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos comprometemos como asociación. Gracias. Gracias, muchachos, ¿no? Nos comprometemos a que, bravo. lógicamente, no será la primera ni la última. Ok, agradecer no solamente a ti, como Fundación Guzmán Ariza, sino también a Rita, a Ruth, que han estado con nosotros. Agradecer a todos los colegas y amigos, al secretario general del Comité Olímpico, Gilberto García, que nos ha acompañado también. Y entonces quedó demostrado, María José, y lo hablábamos antes de comenzar la charla, no existe día ni hora para aprender. ¿Okay? Sin duda. A la junta directiva que yo encabezo, no le cabe duda que este ha sido el mejor y más provechoso cierre que hemos tenido de la celebración de una semana aniversario. Gracias, de corazón te lo digo, gracias. Okay, gracias a todos. Y de nuevo, la Fundación, María José y todos ustedes estarán con la Asociación de Cronistas Deportivos en otra entrega. Ya lo avisaremos y pondremos la fecha, hora y el nombre. Claro que sí, claro que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos y feliz domingo. Feliz domingo, gracias. Le vamos a hacer llegar el link para que la tengan todos posteriormente guardadas, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Okay. Bien, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bye bye.